Desde la llegada de Donald Trump al poder, podríamos decir que los inversores cabalgan el tigre de la incertidumbre. ¿Te gusta eso de Sí, cabalgar sí, el sí, tigre, sí, no? ciertamente. Su alocada carrera proteccionista ha provocado oleadas de ventas en los mercados de valores, turbulencias en los de divisas y un terremoto en los de deuda. Y ahí ha empezado a gambetear nuestro querido Trump hasta llegar a una tregua. José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega y jefe, ¿podría usted decirnos cómo han quedado las piezas del puzzle de los mercados tras el manotazo de Trump? Bueno, están todavía tambaleándose y tratando de encontrar un poco cada uno su puesto, su posición en el nuevo tablero. Porque lo que se está diseñando suena así como muy pretencioso, pero es un nuevo orden mundial. Ujú. Hemos pasado de un mundo donde básicamente había un único poder, que era el poder norteamericano, del que se disfrutó mucho con aquel famoso dividendo de la paz una vez que cayó la Unión Soviética. Es un mundo unipolar de una única potencia y ahora pasamos a un mundo donde hay, vamos a decir, dos potencias, claramente dos potencias, y una tercera con una vocación también de potencia, aunque todavía desde un punto de vista económico no haya alcanzado ese grado. Entonces, ese mundo multipolar obliga a que se reflexione y se piense en las estrategias de cada país de un modo diferente. Los chinos ya empezaron hace tiempo, los norteamericanos quieren llegar rápidamente a ese punto y los europeos todavía, yo creo que todavía tenemos que encontrar cuál es nuestra estrategia. ¿Y los americanos no van demasiado deprisa? ¿No está siendo eso lo que está provocando estos terremotos, esta situación tan delicada de los mercados que no son capaces de digerir lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, los mercados están absolutamente en este momento, vamos a decir, asustados desde el punto de vista de que no entienden cómo un proceso que podía tener una lógica en cuanto a la aspiración ese de un nuevo orden mundial, Ujú. con una posición de Estados Unidos diferente respecto al resto del mundo, cómo se está haciendo de esta manera. Entonces, es ese grupo de gente que hay alrededor de Trump que probablemente en cuanto a lo que es la estrategia pueda ser respetable, siempre y cuando en una democracia se le plantea a los ciudadanos. Vamos a decir que de entrada eso Trump sí que lo ha propuesto, porque nunca ha ocultado que su deseo y su herramienta iban a ser los aranceles. El problema es cómo se está llevando a cabo. Y se está llevando a cabo de un modo que los principales perjudicados van a ser los Estados Unidos. Ya, pero yo creo que no lo está explicando suficientemente, ¿no? Porque lo que No. hace es salir con las tablas de la ley, decir lo que va a hacer y acto seguido provoca un derrumbe de los mercados y cuando ve que la cosa va mal, pues se echa atrás, ¿no? O sea, yo creo, si usted me lo permite, que no nos están tratando como adultos, ¿no? Y que sería bueno que de vez Mm. en cuando, en este caso, los americanos, por el impacto que tienen en el resto de economías, explicaran a los ciudadanos, al menos a los suyos, qué es lo que quieren hacer, ¿no? A ver, los economistas tenemos siempre la tendencia a que aquellos números que nos dan intentar contrastar a ver de dónde salen y por qué salen, ¿verdad? Cuando vemos inmediatamente nada más con la famosa tabla allí en la Casa Blanca Sí. aquellos números, pues claro, inmediatamente ya los cálculos que hace la gente, porque esto casi no hay que dedicarle ni siquiera, Y más utilizando esa y se fórmula ve que ha que utilizado, se ve ¿no? que es ridículo, quiere decir que Ujujú. eso no tiene ni pies ni cabeza desde un punto de vista teórico. Claro, estamos hablando de un presidente que en último término es un populista, es decir, independientemente que sea en la primera democracia del mundo y en la supuestamente más avanzada, pues está utilizando la demagogia como un elemento para justificar. ¿Eso quiere decir que consideran a los ciudadanos, permíteme que te lo diga así, un poco Sí, estúpidos? Pues probablemente. Lo que pasa es que a la gente yo creo que hay que explicarles, y esto es una carencia que no solo es una carencia norteamericana, sí, que cuando hay que hacer un gran cambio porque han ocurrido cosas, recordemos el COVID, sí. ¿qué pasó? No había mascarillas. ¿Dónde estaban las mascarillas? En China. Si China no daba mascarillas, no había mascarillas en ningún lugar del mundo. ¿Qué pasó con los suministros? Pues 3/4 de la misma. Las fábricas se pararon porque no había aprovisionamiento desde China. Cuando tú le dices a tus ciudadanos que eso no es razonable que pase, porque si te enfrentas a una crisis tienes que ser capaz al menos de atender en esa primera fase las necesidades más imperiosas de tu ciudadanía, y eso no lo puedes hacer, pues se dan cuenta ustedes que tenemos que ir en otra dirección, tenemos que buscar una seguridad que nos permita precisamente atender a aquellos aspectos que en un momento concreto estallan sin previo aviso. Hay quien puede comulgar con una estrategia que lo que busca es una autosuficiencia, aunque solo sea de seguridad. Le decía eh, lo que ocurrió como ejemplo durante el COVID y lo que supuso, no solo para los Estados Unidos, sino para todas las economías occidentales, poner de manifiesto la enorme dependencia con China en todos los ámbitos. Es decir, Ujujú, si China decide parar, toda la economía mundial se para. ujujú. Por lo tanto, es lícito
que haya gobiernos y el de la principal potencia que tenga aspiracionalmente la idea de proponer a sus ciudadanos que eso no se puede volver a repetir. Y ahí coinciden demócratas y republicanos. Bien. Ahí sí que la sociedad norteamericana es bastante unánime en esto. ¿Qué ocurre? Que eso no lo puedes hacer diciéndole que vas a cambiar eso y que el resultado va a ser maravilloso y vamos a ser todos muy ricos. Ese ridículo mensaje. A los ciudadanos les tienes que decir que eso supone, ese cambio supone pasar del mundo de ayer al mundo del mañana a través de pasillos muy estrechos donde hay un riesgo alto de accidente. Y por lo tanto tienes que hacerle ver a la gente que eso no es sin coste. ¿Qué va a ocurrir con la política tal y como está desarrollando? Que es evidente que la economía norteamericana, el ciudadano norteamericano, se va a sentir durante tiempo mucho más pobre si efectivamente se articulan los aranceles tal y como los está planteando Donald Trump. Lo que empieza a traslucirse ya un poco es que efectivamente aquello que hace defendible sus planteamientos, que es China como un elemento que puede alterar ese orden mundial y que por lo tanto no estamos dispuestos a que eso vaya en esa dirección, es realmente el enemigo. ¿Dónde ha dejado los aranceles por encima de cualquier otro sitio? Precisamente en China, ¿no? China es el gran reto que tienen los norteamericanos. Eso que está planteando Trump, además, va en contra del privilegio exorbitante de la divisa reserva, ¿no? Claro, pero no tanto en sí, aunque él pretende, y sus ideólogos pretenden mantener una cosa y al mismo tiempo dar lugar a este cambio, la forma de hacerlo lo que está haciendo es precisamente atacar la base del dólar como moneda de reserva. Por eso se están produciendo cosas que desde un punto de vista económico no deberían de producirse. Tú cuando subes los aranceles y mejoras tu situación de balanza comercial y corriente como consecuencia, lo lógico es que tu moneda se aprecie, porque ya no hay esa necesidad de comprar la tercera divisa vendiendo la propia, con lo cual lo normal sería que se apreciase. ¿Ha ocurrido eso? No. Cuando además se hace un planteamiento de menor gasto fiscal, ¿qué debía ocurrir? Que la moneda se apreciase. ¿Está ocurriendo eso? No, se venden los bonos. Con lo cual quiere decir que los mercados han entendido el mensaje como, independientemente de que usted pueda tener razón en aquello que persigue, lo que es manifiestamente erróneo es la forma en que lo persigue. Y además eso tiene un problema, que en la medida en que la sociedad no es conocedora del esfuerzo que tiene que hacer para llegar del mundo de ayer al mundo del mañana que usted les ofrece, como un mundo maravilloso, como no conoce eso, los choques que va a haber en la situación, en la zona intermedia desde un mundo a otro, imaginemos un embudo con dos entradas y una parte estrecha. En esa zona intermedia el coste va a ser enorme. Viene usted a decir que lo que está haciendo, o vienes tú a decir que lo que está haciendo es que se está saltando el contrato social y que está haciendo de la democracia un producto excesivamente elástico. Lo que pasa es que en Europa tampoco podemos presumir mucho de estas cosas. Ya. Yo recuerdo cuando el líder de Ciudadanos dejó la política y creo que una de las primeras entrevistas que dio y empezó a hablar de la dificultad y de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. No es lo mismo que la seguridad, pero es una seguridad de los ciudadanos. ¿Y por qué no decía usted esto cuando estaba en el poder? Claro, porque si digo esto no me vota nadie. Bueno, pues ese contrato social es el que Europa va a tener también en algún momento que plantearse, porque lo que no tiene sentido es que no es lo que no tiene sentido, lo que no es sostenible, 6% de la población mundial, 17% del PIB mundial, 50% del gasto social mundial. Claro, llega un momento en que en la medida que hay que empezar a detraer recursos a otros ámbitos, defensa, entendida defensa como ejércitos, pero defensa entendida también como armamento, como industria de defensa, pues es una cantidad de recursos que hay que detraer de alguna parte. Eso no se puede detraer, no se puede aspirar a que sea exclusivamente en base a deuda. Ahí también Europa está fallando en el contrato social con sus ciudadanos. Y esto es un tema que en su momento, no sé si nuestra generación u otras que nos sigan, se enfrentarán a una situación muy similar a la que tienen hoy los norteamericanos. Sí, por desgracia. Lo importante es que se está poniendo en duda el valor de la democracia, ¿no? En cierto modo, ¿no? Porque claro, los políticos no se atreven a contarle al ciudadano qué es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que las democracias aparezcan mucho más débiles. Ahora mismo Trump tiene varios problemas. En los mercados el problema de la venta de deuda. Entre los ciudadanos el problema de la inflación, que fue el que echó a Biden, aparte de los problemas con los bancos centrales. Pero me interesa mucho que nos comentes qué ha pasado con la deuda, o sea, es decir, qué es lo que ha pasado para que se pongan a vender, porque la idea que subyace de todo esto es que los inversores se han enfadado y han dicho, ya está bien de que nos tomes el pelo, vamos a darte un toque y
teniendo en cuenta que también japoneses y chinos tienen una parte de deuda, ¿no? O sea, el toque que le han dado ha sido por la vía de mercados, ¿no? Ha sido por la vía de la desestabilización del país, ¿no? En un momento dado. No hay realmente, diríamos, una especie de acuerdo entre los grandes inversores de llevar a cabo un desorden de los mercados como se está produciendo. Es una consecuencia. En el momento en el que tú dudas de uno de los elementos críticos que tiene una moneda como el dólar de reserva, que efectivamente puede imprimir toda la liquidez que desee porque el mundo está dispuesto a comprar esa liquidez y eso le permite tener tipos de interés bajos, eso le permite algo que no le permite a nadie, a ningún otro país del mundo, los mercados, pues hay un momento donde ellos creen que se está cuestionando ese orden en el cual el dólar era la moneda de reserva y por lo tanto puede amenazar esa posición con el nuevo orden mundial. Pues la gente lo que hace es ajusta sus carteras. Hay que pensar que además había habido una compra muy importante de activos norteamericanos prácticamente hasta el mes de diciembre, incluso hasta el día 20 de enero que llegó Trump. Se hablaba de una situación en Estados Unidos que era una situación muy diferencial respecto al resto del mundo. Europa no, Estados Unidos sí. Había una especie de acuerdo mundial entre los inversores de que Estados Unidos iba a ofrecer muchas oportunidades, iba a mantener oportunidades a futuro. Lo que resulta extraño es que haya sido capaz de poner en duda al propio dólar, ¿no? O sea, es decir, su osadía llega a tal punto, ¿no? que ha puesto en peligro, ¿no? En duda, no solo a los organismos internacionales, no solo a la OTAN, a Europa, a China, no sé qué, ¿no? Sino también al dólar. Y esa es la parte que le está pasando más factura desde mi punto de vista. Sí, lo que pasa es que está en la posición de diferencia que tienen los Estados Unidos, está el dominio de, diríamos, el SWIFT, de todo aquello sobre lo que está, los órganos, has mencionado al FMI, la Organización Mundial de Comercio, es tanto lo que tiene alrededor que da soporte a que el dólar mantenga esa situación de privilegio, que realmente, acertado o equivocadamente, todo el núcleo y todo el razonamiento que tienen detrás estos economistas que están dando amparo y dan soporte técnico y teórico a lo que Trump está haciendo, pueden tener la convicción de que eso no es incompatible, el hacer esa transición desde el orden mundial antiguo al orden mundial nuevo, y que eso signifique necesariamente perder al dólar como moneda de reserva. Ellos creen firmemente que esto puede ser posible, bien de forma indirecta a través de la coacción, país a país o área a área, o bien a través de un potencial acuerdo. Se habló, y eso, en fin, es algo que ha estado muy presente y que los economistas en los mercados han dejado un poco al margen, que se llama el acuerdo Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es donde tiene su residencia de verano, lo que se llama la Casa Blanca de verano, el propio Donald Trump, y se ha hablado de la posibilidad de que, siguiendo un poco el modelo del Acuerdo Plaza de Nueva York, todos los países acuerden que efectivamente hay que hacer un ajuste en el valor de tipo de cambio del dólar, pero se hace de forma coordinada, con lo que eso supone de ajustes en políticas fiscales y ajustes en políticas monetarias. Esto hoy es inconcebible, por lo tanto, la opción, se pretende hacer lo mismo, pero por las bravas, bilateralmente, y eso es altamente cuestionable. Por eso la gente vende los bonos. Claro, vamos a ver desde el punto de vista macroeconómico, porque Estados Unidos parece que se enfrenta a una contracción fiscal y Europa está en plena expansión fiscal. ¿Cómo se come esto desde el punto de vista de la política monetaria, ¿no? O sea, porque nosotros cuando empezó el año hablábamos de la posible divergencia de tipos en Europa y en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Y cómo se come esto, ¿no? O sea, ¿cómo realmente manejas la política monetaria con una contracción versus una expansión, ¿no? Porque si quieres recurrimos otra vez a los manuales, que sin duda es lo mejor. Ciertamente, al menos para ver en qué están fallando. Ciertamente, en teoría económica, cuando tú llevas a cabo una política de expansión fiscal, Europa, debes de tener una posición de contrapeso en la política monetaria. Diríamos que la política fiscal cuando acelera, la política fiscal cuando acelera tiene que tener una política monetaria con el pie en el freno para poder ajustar, porque los desajustes que genera una política fiscal expansiva pueden ser o deben de ser controlados por una política monetaria restrictiva. Sin embargo, en Europa vamos a hacer una política fiscal muy expansiva en los próximos años y al mismo tiempo estamos bajando los tipos de interés. Claro, es decir, estamos teniendo una dinámica desde ese punto de vista donde estamos pisando doblemente el acelerador. No es lo que dicen los manuales. Tienen ustedes que tener un equilibrio entre una cosa y la otra. En Estados Unidos ocurre lo contrario. Si usted lleva a cabo una política de
de contracción fiscal, que es lo que Trump plantea, pues lo lógico es que baje los tipos de interés. Sin embargo, en el mercado lo que hay es el temor a que, consecuencia de la inflación, los tipos de interés puedan no bajar. Claro, insisto que la historia económica, la teoría económica nos dice lo contrario. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, se va a hacer. Si hay muchas cosas en el mundo que hemos visto que creíamos no llegar a ver nunca. Entonces, todavía hay margen para que Europa baje los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que la apreciación del euro actúa de alguna manera también como un detrae liquidez de los mercados. Y luego, pues la política expansiva no se va a llevar por el mismo ritmo por todos los países, va a ser liderada fundamentalmente por Alemania, que tiene un amplio margen para eso. La verdad es que me gusta mucho hablar contigo porque después de describir el apocalipsis, ¿no? Eres capaz de mostrarte positivo. No, es decir, vamos a ser capaces de manejar este desorden que es de los mayores que se han producido hasta ahora, ¿no? Porque tú has llegado a plantear incluso que podríamos estar hasta observando el fin del sistema del patrón dólar. Y eso tú se lo dices a un ortodoxo y te dice, no, usted no puede estar diciendo esto y estar tan tranquilo. No, bueno, a ver, ciertamente hay una situación que como ciudadanos del mundo desarrollado, del hemisferio norte, tenemos que preocuparnos. Igual que China tenía ese poder sobre, con ocasión del COVID, sobre todas las economías desarrolladas, la situación desde el punto de vista militar es exactamente lo mismo, pero desde los Estados Unidos. Hoy que uno tiene la obligación de leer mucho sobre estos temas, pues sabe que cómo se puede hacer para que Ucrania no pueda atacar en territorio ruso. Bueno, pues la tecnología permite perfectamente que un arma no cruce una determinada cota en un mapa, entonces se desactiva. Entonces la capacidad que tiene el vendedor de armas de poder neutralizar el uso que tú vas a dar esa arma con el nivel tecnológico que se ha alcanzado en el sistema armamentístico norteamericano, hace que realmente cualquier comprador de armas a Estados Unidos esté en una posición de indefensión. Hablamos por un lado de un tipo de problemática y por otro de otro tipo. Entonces, Estados Unidos tiene esa potencia. Los que compramos armas a Estados Unidos sabemos que vamos a tener esa dependencia, por lo tanto lo normal es que no vaya en esa dirección, y si efectivamente se produce un juego de ciertos reequilibrios, probablemente lo que perdamos sea fundamentalmente democracia, que este es el gran riesgo que yo creo que hay en el mundo desarrollado, porque los valores democráticos no son valores que sean percibidos de la misma forma por todas las generaciones. Estamos viendo cómo las generaciones jóvenes no participan de ese tipo de contrato social. El contrato social de los jóvenes es tú dame y yo intentaré no molestarte. Tenemos muchos ejemplos de eso. La verdad es que sí, los ejemplos que hay, lo que pasa es que son en su mayoría dictatoriales, ¿no? Pero parece que las ciudadanías pueden en un momento concreto aceptar esa situación. Siempre ha habido un temor a una revolución, vamos a llamar en el momento. La teoría que había en el mundo de ayer, del que huyen los norteamericanos en estos momentos, es que en el momento que China alcanzase un nivel de riqueza suficiente, su ciudadanía iba a exigir un régimen democrático de libertades políticas, entendido como libertades políticas. No ha sido el caso. No ha sido en absoluto el caso. Es más, las carencias y precisamente el no atender y no tratar a los ciudadanos de un modo inteligente, razonable, inteligente, lo que está provocando es que los ciudadanos se ven frustrados en sus aspiraciones. Los ciudadanos de las economías desarrolladas. Y eso es un mal que está achacándose, que está en Francia, en España, en Italia, en Hungría, en Polonia. ¿Quiere que pare o continúo? No, la verdad es que hemos hablado de... En ese sentido hay que ser pesimista, Jesús. En ese sentido hay que ser pesimista porque ciertamente los regímenes que están triunfando y asentándose son regímenes que tienen una situación económica sólida y que establecen un contrato con sus ciudadanos donde tú no te metes en política, pero yo te garantizo que vas a vivir en una sociedad de consumo y de alto consumo. Bueno, no me gusta mucho, pero Arabia Saudí. Nos vamos a quedar con este planteamiento inquietante, ¿no? Que es el que nos va a dar pie a seguir hablando de este tipo de cosas. Hoy ha sido súper interesante porque aparte del privilegio exorbitante de una divisa reserva, hemos hablado también de ciudadanos y de contrato social que yo creo que nos va a permitir abordar próximos asuntos porque Donald Trump realmente está golpeando todo el statu quo, ¿no? Así es. Y esto nos va a dar mucho que hablar. José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega y jefe. Un placer charlar contigo. Gracias, Jesús, igualmente.